Vamos a abrir, mis amados hermanos, la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer de allí nuestro texto que ha servido de base en este estudio que hemos iniciado hace un par de ocasiones. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? El versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el infiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio que se ha titulado, que lo hemos titulado, los hijos del adulterio entre adventistas y evangélicos. Ya para nosotros bien conocido que como resultado de esa unidad surgieron varias doctrinas, ¿sí? Varias doctrinas que están contenidas en estos libros publicados a partir de 1957 y que originaron una catástrofe en el adventismo, una división entre adventistas históricos que permanecimos fieles a la doctrina genuina del adventismo y un adventismo liberal, un adventismo que se unió con los evangélicos y que se ha unido también abrazando doctrinas católicas. Hemos estado presentando del libro Preguntas sobre Doctrina, hemos estado presentando, digamos, unos aspectos que en la introducción a la edición anotada, que es esta es la edición anotada que surgió en el año 2003, cuyas notas biográficas las hace el pastor de la Conferencia General, George Knight, y hemos estado siguiendo la lectura que este personaje en parte relata como unas medias verdades, pero que a la vez nos han servido como evidencia para demostrar que algunos asuntos, algunos elementos que el mismo George Knight, llamado la luminaria adventista, pueda darnos pie a nosotros para demostrar la falsedad del libro y la traición que los dirigentes adventistas de la época hicieron al adventismo genuino, a los pilares fundamentales de la fe, y que a partir de ese entonces se crearon unas publicaciones a las que nosotros le llamamos esas doctrinas hijas o esos hijos del adulterio de esa unidad entre adventistas y evangélicos, ¿sí? Nosotros terminamos la vez pasada o abordamos lo que es las páginas que en el PDF están haciendo falta de la perspectiva histórica, ¿sí? Y leímos o hicimos unos comentarios, digamos, más o menos
a analizar lo que decía en la página 14 y 15 del libro, cuyas, digamos, cuyas páginas no están en el libro. Vamos a continuar esta tarde, vamos a hacer un poquito vamos a recordar un poquito el asunto que se presentó en ese contexto de esas reuniones, y ya analizamos cuál fue el primer o una de las primeras preguntas que hicieron los evangélicos, en cuyas respuestas se cambió la doctrina. Ustedes van a notar que al leer a George Knight, él en su contexto, además de citar algunas cosas que hunden la posición adventista de la época, ¿sí? Él va a hablar de los adventistas históricos o historicistas en tercera persona. Él va a decir, ellos creían, o el adventismo de esa época creían, ¿sí? Y manipula una serie de citas para hacerle creer a los modernos lectores, desde el año 2003 para acá, que básicamente el pastor M.L. Andreasen, quien fue el que se opuso, y otros, eran unas personas que estaban equivocadas y que realmente los adventistas dirigentes de la época dijeron algo que estaba de acuerdo con la profeta Elena White, lo cual no es así. Vamos a leer y vamos a ir analizando esta parte, porque hoy esperamos estudiar de las 4 preguntas que cambiaron la doctrina, la segunda pregunta, ¿cierto? La primera pregunta ya la estudiamos, sobre si la expiación terminó en la cruz, ¿cierto? Y esa, llegamos nosotros a la conclusión, de acuerdo a la lectura y a la palabra de Dios, que la expiación no terminó en la cruz. Vamos a leer un poquito el contexto. Mire, aquí en esta parte, en la página 15 de la introducción a la edición anotada, leo lo siguiente. Voy a recordar nada más. Vamos a ver un poquito acá. Acá arribita, por favor. Aquí. Aquí dice, en consecuencia, los dirigentes adventistas pusieron gran empeño en explicar creencias concernientes a aquellos 4 asuntos. ¿Cuáles eran esos asuntos? Los asuntos que les causaban problema a los evangélicos con los adventistas. ¿Sí? Esos 4 puntos los mencionamos. ¿Sí? Bueno, antes de continuar, porque a veces nosotros nos motivamos tanto que nos olvidamos, ¿cierto?, hacer la oración. Gracias a la persona que nos hace caer en cuenta en este momento. Vamos a ir de rodillas, mis hermanos, para pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y soberano creador del cielo, gracias, Señor, porque en medio de tu pueblo, a través del Espíritu Santo, tú diriges las cosas de tal manera que podamos venir de rodillas, Señor, para presentarte nuestras faltas, nuestros delitos y pecados, y pedirte perdón por ello. Oh Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Por favor, en la justicia de Cristo, perdónanos. Solamente te ruego, Señor, que para esta hora el Espíritu Santo dirija esta reunión. Concédenos, Señor, la sabiduría para poder aprender
y explicar con humildad, de una manera muy sencilla, lo que queremos dar a conocer. Gracias, Señor, por darnos la luz de tu palabra, por bendecir a mis hermanos, por hacernos perseverar en la sana doctrina y por permitirnos venir a esta hora de rodillas para reconocerte como nuestro Creador y soberano Rey del cielo. Oh Señor, muchas gracias porque tú haces milagros en la vida de las personas y porque muchas personas que te aman, pero que quizás han venido creyendo en doctrinas que no son bíblicas, quizás han venido siendo dirigidas por seres humanos que no tienen el temor de Dios, han venido quizás creyendo en que Cristo terminó su expiación en la cruz, han venido creyendo que Cristo vino con una naturaleza o que Cristo tomó una naturaleza humana como la de Adán antes del pecado. Están creyendo en un Cristo falso, pero tú, Señor, nos amas y has permitido que estas verdades salgan a la luz, que sean entendidas y que a nosotros nos des el honor y el privilegio de poderlas compartir. Te ruego una bendición para cada persona que va a escuchar este tema, a los hermanos que están aquí presentes y en cualquier parte que están conectados a través de las redes. Señor, gracias por amarnos y cuidarnos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí. Entonces decíamos que estos señores, o que en el libro dice así, los dirigentes adventistas pusieron gran empeño en explicar sus creencias concernientes a aquellos 4 asuntos. Y lo último, de las últimas cosas que dijimos fue que ellos, ¿quiénes? Los dirigentes adventistas. Ojalá que los hermanos puedan tener el texto grandecito para que lo puedan ir leyendo, ¿cierto? Si lo podemos agrandar un poquito. No tuvieron mucho problema para demostrar que los adventistas creían en la salvación, ¿cómo? Solamente por gracia. Los dirigentes de la época no tuvieron problema para explicar eso. Para demostrar que los adventistas creían en la salvación solamente por gracia. Y dijimos que nosotros, o que la Biblia enseña, que la salvación no es solamente por gracia. Porque si la salvación fuera solamente por gracia, entonces las personas nomás deberían creer, salvarse sin obedecer, ¿sí? A la gracia, el Señor ha enseñado que hay que unirle la obediencia. Y la obediencia es el resultado de la fe, el poder de Dios que da para obedecer. No podemos pretender salvarnos violando la ley de Dios. O si no, pregúntenle a cualquier persona si cometiendo adulterio va a salvarse, así crea en Jesús. La persona puede creer en Jesús, pero esa fe no es una fe verdadera. Una fe que no lleva a la obediencia no es una fe verdadera, es una fe ciega, una fe incompleta, una fe que no está basada en la justicia de Cristo. La fe verdadera lleva a obrar por amor. Una fe verdadera cree en el Señor Jesucristo como el único Salvador, lo acepta como su Señor, como su intercesor y acepta el poder de Dios que da para obedecer. No obedecemos por nosotros mismos, sino porque Cristo otorga el poder para obedecer. Pero si no obedecemos y solamente creemos, pues también los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces una fe que no lleva a la obediencia no es una verdadera,
es imposible que nosotros nomás obtengamos la salvación solamente por gracia. Pero los dirigentes de la época, en 1950 y sus alrededores, no tuvieron problema para explicarles a los evangélicos en esa encuesta de esas preguntas que los adventistas creían que solamente se daban por gracia. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál era el objetivo de responder a esas preguntas? ¿Para qué o por qué? ¿Cuál era el problema? El problema era que los adventistas eran considerados como una secta y que los adventistas no eran considerados como cristianos. Entonces, para ser aceptados como cristianos, ellos tuvieron que cambiar la doctrina dando unas respuestas adaptadas, según ellos, adaptadas para los evangélicos, pero que en realidad no era solamente no solamente eso era temporal, porque en el transcurso del tiempo siguieron creyendo eso, siguieron predicando eso y siguieron en sus publicaciones afirmando sus creencias evangélicas y católicas. Bueno, muy bien, entonces, ni en que la denominación hubiese llegado a creer tanto en la Trinidad como en que Cristo hubiese sido uno con Dios desde el comienzo de la eternidad. Los adventistas de 1957 no tuvieron problema en decirles a los evangélicos que también creían en la Trinidad. Porque los adventistas creen en la Trinidad. ¿En cuál Trinidad? En esa Trinidad como la creen los católicos. Y creen en esa Trinidad pagana. Y ellos en este libro, en la primera pregunta del libro, Preguntas sobre Doctrina, ellos responden a la pregunta de los evangélicos. ¿Cuáles son las doctrinas que los adventistas tienen en común con otras denominaciones? Y ellos mencionan a la Trinidad. Y ese es un problema, porque si los adventistas creen en la Trinidad como creen los católicos, pues están creyendo en una Trinidad pagana. Nosotros creemos en la deidad o divinidad, pero no en la Trinidad a la manera católica. Voy a seguir leyendo. Por otra parte, sí que habían tenido que retirar de circulación algunos libros que pretendían que la observancia del sábado era fundamental para la salvación. Los adventistas tuvieron que retirar de las casas o de los lugares donde se vendían los libros, esos libros que enseñaban ¿qué? Que el sábado era importante o determinante, que la observancia del sábado era fundamental para la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, tuvieron que retirar los libros que enseñaban que el sábado era fundamental para la salvación? Como los libros que enseñaban que Cristo no terminó la expiación en la cruz. Y también los libros que enseñaban que Cristo al venir a esta tierra tomó la naturaleza humana de Adán después de la caída, o sea, una naturaleza inclinada a pecar. ¿Por qué tuvieron que retirar esos libros? Porque de lo contrario, los evangélicos que los estaban estudiando no los hubieran podido catalogar como cristianos y hubiera permanecido el concepto evangélico de que los adventistas eran ¿qué? Eran una secta. Entonces ellos tuvieron que retirar esos libros y tuvieron que decir unas cosas más graves que lo vamos a analizar. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver aquí. Dice, se vio que los otros dos asuntos, a ver si me ayudan con el cursor, por favor, para que los hermanos se ubiquen. Se vio que los otros dos asuntos eran más problemáticos para los dirigentes adventistas. Una expiación completada en la cruz era problemática porque los adventistas tendían a referirse a la expiación en términos del día antitípico de la expiación. Noten la manera como George Knight escribe de los adventistas de la época. Él dice así, mire,
Una expiación completada en la cruz era problemática porque los adventistas, o sea, ¿quiénes? Ellos, ¿sí? Ellos, habló en tercera persona. Los adventistas tendían a referirse a la expiación en términos del día antitípico de la expiación, que creían, ¿quiénes? Ellos, que creían que había empezado en 1844. A ver, hacemos una pregunta. Si usted fuera el escritor de este libro, ¿no sería mejor que hubiera escrito: nosotros los adventistas creemos que la expiación está en curso y que el día de la expiación, el día antitípico de la expiación, empezó en 1844? Pero él habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque él, al igual que los dirigentes adventistas, no creen que la expiación se esté realizando ahora, sino que la expiación terminó en la cruz y, como ellos lo van a anotar ahora, la expiación no se está haciendo como tal, o mejor, se está haciendo una expiación sin sangre, porque ya la expiación se completó en la cruz para ellos y ahora se están solamente aplicando los beneficios de esa expiación completada en la cruz. Aquí sigue diciendo entonces que Fromm y sus colegas resolvieron la confusión. ¿Cómo resolvieron la confusión Fromm y los colegas de Fromm? O sea, Figur, Anderson, Walter Reed. ¿Cómo la resolvieron? Dice: Fromm y sus colegas resolvieron la confusión entre el empleo de la palabra expiación por parte de los evangélicos y la terminología adventista, hablando de la expiación lograda en la cruz y la expiación que entonces estaba siendo ¿cómo? Aplicada en el santuario celestial. ¿Ustedes alguna vez han leído de la profeta Elena White o en la Biblia que la expiación se da en dos fases, una expiación lograda y una expiación aplicada? La expiación es expiación, hermanos. Y cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario y estudiamos el gran día de la expiación, vemos cómo funciona y cómo se hacía la expiación. Y cuando leemos a los pioneros adventistas y a la hermana White sobre la expiación, en ninguna parte ellos hablan de una expiación en dos fases, una expiación lograda en la cruz y una expiación aplicada ahora en el cielo. ¿Qué más dice? De esa manera, Cristo había hecho un sacrificio completo de expiación en la cruz. Mire, aquí lo dice él. Cristo había hecho un sacrificio completo de expiación en la cruz y desarrollaba los frutos de esa expiación en su ministerio celestial. Eso ellos le llaman expiación ¿qué? Lograda y expiación aplicada. ¿Sí? O sea, para el adventista moderno, desde 1957, la expiación terminó en la cruz. Y ahora el Señor Jesucristo aplica los beneficios de esa expiación lograda en la cruz, los aplica en el cielo. Y eso es una doctrina evangélica. Eso no es correcto. Bueno, dice, los ponentes adventistas se creían en terreno firme al hacer ese retoque porque Elena de White había usado la palabra expiación de forma similar. Mire lo que hace George Knight. Pone a la profeta de Dios, a Elena de White, a decir lo que nunca dijo. La pone a decir que Elena de White también habló de expiación lograda en la cruz y aplicada en el cielo. Entonces manipularon las citas, ¿verdad? ¿Qué más dice? El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue, ¿qué cosa? La naturaleza humana de Cristo. Recuerden que esta es la pregunta que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? La pregunta que hoy vamos a estudiar. ¿Sí? La naturaleza humana de Cristo, que fue también algo de lo más
problemático. El tema era problemático, noten esto, porque los evangélicos calvinistas con los que trataban creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podría ser un salvador. Entonces ahora los adventistas de 1957 estaban en un problema, porque los evangélicos con los que estaban tratando y a los que estaban tratando de agradar, ¿sí? A los que estaban tratando de convencer para que los acepten como cristianos, ellos creían que Cristo, ¿qué? No tomó una naturaleza humana caída. Ellos creían y siguen creyendo que Cristo tomó una naturaleza inmaculada, exenta de pecar. Entonces ahora tenían que manipular la información y sacar de circulación los libros que enseñaban eso, y entonces ahora responderles a los evangélicos la pregunta y en las respuestas cambiar la doctrina, pero no solamente para agradarlos a ellos y hacer que los consideren cristianos, sino que iban a cambiar la doctrina de ahí en adelante hasta nuestros días. Dice, el tema era problemático, bueno, que ya leímos, ¿no es cierto? Aquello era un auténtico problema para los ponentes adventistas, puesto que, miren por qué era un problema. Miren lo que pasa, mire, porque en una encuesta reciente realizada a varios dirigentes adventistas, ¿qué había pasado? El propio Frum, Leroy Frum, había descubierto que, noten esto, casi todos ellos, ¿quiénes? Los adventistas creían que Cristo tuvo nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, el mismo Frum había hecho una encuesta y había encontrado que casi todos los adventistas a quienes fueron interrogados creían que Cristo tuvo o tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Aparte de eso, ya leímos, el expresidente de la Asociación General afirmaba abiertamente, el pastor Branson, que en la encarnación de Cristo tomó sobre sí la carne pecaminosa y que había aceptado la naturaleza pecaminosa del hombre. Hermanos, hubo un hermano que me hizo caer en cuenta que nosotros no debemos decir que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa, sino que Cristo tomó, al tomar la naturaleza humana, tomó la naturaleza pecaminosa. Porque Él no vino con esa naturaleza desde el cielo, desde la eternidad. Y eso está bien, y le agradezco al hermano Pedro, que fue el que hizo caer en cuenta de esta frase mal expresada. Muchas gracias, hermano, por corregirnos. Muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar. Ya leímos esto. ¿Y qué va a pasar? Miren, estoy leyendo lo que escribe George Knight, porque estoy aprovechando las frases de él para que los adventistas de la corporación, los evangélicos y algunas otras personas que están asistiendo a este estudio para la gloria y la honra de Dios, sepan que nosotros estamos presentando una evidencia de los mismos adventistas de la corporación, ¿sí? Yo les sugeriría, mis amados hermanos, les hago la aclaración, algunas de estas cosas son verdad, otras son manipuladas por el mismo autor de la edición anotada de responden a preguntas sobre doctrina, ¿sí? Yo les recomendaría que lean por ustedes mismos algunos libros que cuentan la verdad acerca del asunto, porque aquí está escribiendo George Knight, año 2003, pero hay autores adventistas que fueron testigos de la situación
Entre ellos está el pastor M.L. Andreasen, que él escribió cartas a las iglesias, ¿sí? Y que él escribió un libro que se llama El Expediente, donde narra con detalles todo lo que pasó. Las entrevistas, las cartas, ¿sí? En ese libro están contenidas esas cosas. Hay otro libro que lo escuchamos en audio, que se llama El terremoto evangélico que dividió la doctrina adventista, de Paz Ferrer. Un libro que se llama Bifurcación, cuando el adventismo se dividió. ¿Sí? Estos libros son muy importantes para leerlos, para que nosotros tengamos todo el contexto de la situación de lo que pasó en esa época. Pero miren lo que dice George Knight. No viendo forma de soslayar el problema. ¿Qué será soslayar? A solucionar, arreglar, enmendar el problema. ¿Cuál problema? ¿Cuál problema? El problema que tenían los adventistas de que los evangélicos creían que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada y que el adventista creía, ¿cierto?, que no era así. Entonces, ¿qué hicieron? Parece, miren lo que dice George Knight, parece, hombre, no parece, es que fue así. Parece que Fromm y sus colegas fueron menos que transparentes, o sea, no fueron sinceros, dijeron mentiras, no fueron transparentes. Parece que fueron menos que transparentes en cuanto a la posición de la denominación sobre el tema desde mediados de la década de 1890. Hermanos, George Knight está citando que la posición del adventismo historicista, él cita ahí mediados de la década de 1890. En esa época, ¿quiénes vivían? Vivía la profeta, la hermana White. ¿En qué año murió ella? 1915. ¿Quién más vivía? Vivía Jaime White, vivía el pastor Bates, vivía Waggoner, vivía Lowborough, vivían todos ellos, ¿sí? Vivía el pastor Urias Smith, el pastor A.T. Jones, nuestros pioneros vivían, y ellos tenían una sola posición, ¿sí? A la posición, o sea, los dirigentes de 1957 no fueron transparentes, no fueron sinceros, no contaron la verdad, la posición adventista acerca de la naturaleza de Cristo, que tomó Cristo. Y dice que no fueron menos que transparentes en cuanto a la posición de la denominación sobre el tema desde mediados de la década de 1890. Según Barnhouse, ¿quién es Barnhouse? El evangélico prominente que junto con Walter Martin fueron básicamente los que de una manera indirecta presionaron, digámoslo así, o llevaron a través de sus preguntas, a través de su investigación de los adventistas, a que los adventistas cambien la doctrina. ¿Sí? Barnhouse, Donald Barnhouse, según él, aquí hay una bibliografía que cita el libro de Barnhouse, los dirigentes adventistas les habían dicho a él y a Martin, ¿qué les habían dicho los adventistas? Que la mayoría de la denominación siempre ha mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue inmaculada, santa y perfecta, a pesar del hecho de que algunos de nuestros autores hayan publicado libros ocasionalmente con puntos de vista contrarios, completamente repugnantes a la iglesia en su conjunto. Hermanos, ¿qué fue lo que le dijeron a Barnhouse estos dirigentes adventistas? ¿Qué fue lo que le dijeron? Mentiras. No fueron transparentes. Y les dijeron que la mayoría de los adventistas
había creído que la denominación siempre ha mantenido que la naturaleza humana de Cristo fue inmaculada, santa y perfecta, a pesar del hecho de que, hermanos, eso no fue verdad. La hermana White, los pioneros adventistas y el mismo George Knight cita que este señor Frum había hecho una encuesta allí en ese tiempo a los dirigentes adventistas y todos habían coincidido que Cristo tomó una naturaleza humana inclinada a pecar. Pero entonces ahora le dicen a los evangélicos que la denominación siempre ha mantenido esa posición del Cristo inmaculado en su naturaleza. ¿Y qué más? A pesar del hecho, note, a pesar de que algunos de nuestros autores hayan publicado libros ocasionalmente con puntos de vista como contrarios, y noten lo que va a decir, completamente repugnantes a la iglesia en su conjunto. O sea, George Knight está contando la historia y está diciendo que los dirigentes adventistas le dijeron a los evangélicos que los autores adventistas de la época que habían escrito que Cristo tomó una naturaleza caída, habían escrito unos libros repugnantes a la denominación. Y noten lo que va a seguir diciendo. Le explicaron además al señor Martin, noten esto, que había entre sus filas algunos miembros de su sector, ¿qué? Radical. Habían unos sectarios en la iglesia, dice él, exactamente igual que hay irresponsables, exaltados, similares en cualquier terreno del cristianismo ultraconservador. A ver, entonces, respondamos la pregunta. ¿Cómo les llamaron los dirigentes adventistas a los que habían escrito y sostenían la posición en 1957 de que Cristo había tomado la naturaleza humana caída, como la de Adán después del pecado? Doctrina que sostuvieron nuestros pioneros y la profeta de Dios y que es sostenida en la Biblia. ¿Cómo les llamaron? Les llamaron primero libros repugnantes y además les dijeron a estas personas que eran miembros de un sector radical y que eran ¿qué? Irresponsables exaltados. Así les llamaron, hermanos. Esto sí que le dolió al pastor M.L. Andreasen. Esto sí que le dolió y él lo escribe en las cartas a las iglesias. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Yo quise en esta tarde traer esta parte, hermanos, para ir poniendo un poco más el contexto. ¿Sí? Hay dos cosas que debemos entender esta tarde. Y es que en el libro de George Knight, él dice que los adventistas tuvieron que manejar el vocabulario para hacerse entender ante los evangélicos. ¿Sí? Solamente era cuestión de cambiar unas palabras para hacerles entender a ellos. Pero eso no es verdad, porque en realidad lo que hicieron ellos fue no solamente adaptar el vocabulario para hacerles entender a los evangélicos, sino cambiar la raíz de la doctrina adventista. La cambiaron, porque en los libros que siguieron apareciendo después, en las creencias de los adventistas del séptimo día, en el libro las 27 creencias, las 28 creencias, en los otros hermanos de este libro, siguen sosteniendo la doctrina falsa evangélica y la siguen asegurando y en eso siguen creyendo. ¿Sí? Entonces ellos dicen así, mire, de esas palabras, es evidente que Frum y sus colegas reconocieron que necesitaron usar un vocabulario que fuese entendido por los evangélicos y que los adventistas estaban tratando con unos dirigentes ultraconservadores de gran
y con muchos prejuicios. Eso era especialmente cierto en el caso de Barnhouse, de quien se ha dicho que era inmisericordia y con otros puntos de vista, incluyendo los de quienes no compartían su visión premilenaria de la Segunda Venida. Bueno, también otros autores lo han descrito como fogoso, brusco e intrépido, y se ha dicho que era alguien dispuesto a criticar sin ningún tipo de restricciones. Claro, se enfrentaron a este tigre de Barnhouse y ellos dijeron, no, definitivamente a él cito, hay que responderle bien, pero cambiaron la doctrina. A ver si avanzamos. Teniendo en cuenta estos hechos, no es difícil ver por qué adaptaron su lenguaje los ponentes adventistas en lo referente a la expiación. Después de todo, la adaptación les permitía conservar sus creencias teológicas largo tiempo mantenidas, mientras que a la vez expresaba sus ideas de una forma que armonizaba con el vocabulario de interpretaciones de los evangélicos. ¿Están entendiendo lo que Jornay dice? Él dice, no, ellos solamente adoptaron el vocabulario y conservaron la creencia adventista, pero no es así. ¿Cuántos años han pasado desde 1957 acá? ¿Cuántos, hermanos? A ver, del 57 al 2000 van 43. Ahora estamos en el 2022. 43 más 22, 65 años. Ustedes van a las publicaciones ahora, 65 años después, y encuentran que la posición adventista moderna, actual,